Estamos tratando de bíblicamente averiguar qué tiene que ver mi pasado con la abundancia que debería haber en nuestra vida. Pongamos en orden las ideas y por favor tome principios para que no se le olvide. El principio está en que llegado a Cristo, usted y yo somos herederos de Dios. Bueno, hay algunos distraídos, parece. Otra vez, quedamos en que en el momento que nosotros llegamos a Cristo, al Señor le place que lo conozcamos, se nos atraviesa en el camino y nos dice, bueno, aquí estoy yo, nos da un nuevo espíritu, nos da una nueva naturaleza, nos da de su Espíritu Santo y nos dice, ahora yo soy tu hermano mayor, el que te redimí, ahora mi Padre es tu Padre. Tienes derecho a la herencia que como hijo de Dios te corresponde. Y esa herencia significa abundancia de cosas buenas. ¿Qué significa? Abundancia de cosas buenas. Listo. Pero entonces yo tengo que saber de qué manera puedo disfrutar de esa abundancia. Permítame, le explico esto de nuevo. La obra de Cristo perfecta, ¿sí? La obra de Cristo no tiene absolutamente ningún pero, perfecta. Él ha servido una mesa de donde usted puede tomar gratuitamente. ¿Cómo puede tomar usted de esa mesa? Gratuitamente. Pero la dificultad está en, ¿usted conoce lo que le corresponde como hijo? ¿Usted sabe cómo obtenerlo? Porque el Señor Jesús ganó completamente todo para usted y para mí, todo. La situación está en que no es cierto lo que algunos cristianos dicen, que desde que hicieron la oración de fe, entonces en ese mismo momento ya todo quedó arreglado, ya todo quedó completo, ahora todo me pertenece y estoy pleno. No, no es así, no es así. Porque es que nosotros, por derechos legales que el Señor le dio al ser humano, venimos arrastrando con una consecuencia de lo que fue la vida de nuestros antepasados. El Señor en Génesis 1:28 le dice al hombre, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad es, tenga fruto, tenga hijos y multiplíquese en ellos. Lo que usted es, multiplíquese en sus hijos. O sea, si tú tienes algo bueno, ellos van a ser mejores que tú. Pero si tienes un pecado, a ellos les va a llevar con más fuerza a ese pecado. Eso es bíblico y muy claro, muy fácil de entender. ¿Listo? ¿Por qué muchos cristianos entonces llegan a la vida en Cristo y ven la abundancia de las cosas buenas como muy lejana, como que no puedo llegar a ella, como que no tengo el derecho, como que Dios con unos tiene preferencia y con otros como que los deja en escasez? No, Señor. Depende no solamente de tu pasado, sino del pasado de tus antepasados, de tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La Biblia dice que cuando el hombre es malo, Dios visita la maldad del hombre sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, listo, eso está claro. Pero a mí me dice un texto, y le estoy haciendo esta reconexión para que lo tenga todo claro. Pero a mí me dice un texto en Deuteronomio, aún antes de que el Señor diga, le va a venir esta desgracia si usted hace lo malo, y no solamente a usted, sino a los hijos. Antes de decir eso, dice, los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos morirán por el pecado de los padres. Y entonces eso quiere causar confusión en algunas personas. ¿Cómo así? Entonces, ¿pero por qué? Si esto lo dice en el capítulo 24, ¿por qué entonces en el capítulo 28 dice, tú y tus hijos van a llevar la consecuencia de tu pecado? Tú y tus hijos van a llevar la consecuencia de tu maldad, de toda la adoración a los ídolos, de toda tu corrupción. Pero espérese, que antes ya había dicho que no íbamos a morir. Espérese. Una de las cosas que tenemos que entender es cuando hay una profecía, la profecía para el futuro, la profecía para otros tiempos. Y esta profecía vuelve y se repite en Jeremías. Jeremías capítulo 31, y permítame que tengo que volver a ir allí. Jeremías
capítulo 31, haga una cosa conmigo, leamos otra vez desde el versículo número 27, donde dice el nuevo pacto. Y cuando leemos el nuevo pacto, entonces nos estamos dando cuenta que lo que dijo Deuteronomio allá en el capítulo 24, versículo 16, es una profecía que todavía aún en el tiempo de Jeremías no se había cumplido. Desde Deuteronomio hasta Jeremías no se había cumplido. Léalo conmigo. Jeremías 31, 27, para que le quede muy claro a cada persona. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pero en aquellos días, ¿está entendiendo lo que dice la Biblia? No es en ese tiempo, no, en aquellos días, cuando el Señor renueve el pacto con el Señor Jesucristo, renovó el pacto. Dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cómo va a ser quitada la abundancia de desgracia y de maldición por el pecado de Adán? ¿Cómo va a ser quitada? Por el perdón de Dios. Aquí quería que llegáramos. Por el perdón de Dios, ya la abundancia de las cosas malas, de la desgracia, de la enfermedad, ya no llegará más a la vida del creyente, a la vida de aquel que esté viviendo el nuevo pacto. ¿Cuántos estamos viviendo el nuevo pacto? Bueno, entonces déjeme decirle que solamente nosotros tenemos derecho a no ver cómo nosotros y nuestros hijos caen en la desgracia, caen en la maldición, pero tiene que ser a partir del perdón. No se le olvide eso, principio poderoso, tiene que ser a partir del perdón. Uno de los errores que cometimos entonces fue llegarnos hasta la presencia del Señor y creer que el perdón de Dios se conseguía pidiéndolo. Señor, perdóname. A alguien se le ocurrió. Y las iglesias hermanos, de toda parte, siempre enseñaron eso. Vaya, pídale perdón a Dios. Vaya, pídale perdón al Señor por sus pecados y ya. Y muchas personas lo hicimos. Pero yo fui uno de los que seguí viendo consecuencias en mi vida. Claro, consecuencias. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo ya le pedí perdón a Dios. Y volvía y le pedía perdón al Señor. Señor, perdóname. Pero yo seguía viendo las consecuencias de ese pecado que yo le había pedido perdón al Señor 3 veces, 4 veces, y seguía viendo la consecuencia. Entonces un día que yo estaba como medio tonto, medio afligido, y le dije, Señor, pero yo no entiendo. Sí, yo he sido muy preguntón. Yo no entiendo, Señor. ¿Tú es que no me has perdonado? Y el Señor me contesta y me dice, una cosa es el perdón y otra la suspensión de las consecuencias de tu pecado. Suspensión de las consecuencias. Suspensión de las consecuencias de... Ya me perdonaste, pero la suspensión de las consecuencias del pecado, ¿siguen ahí? Sí, siguen ahí. ¿Cómo hago para que se suspendan? Y me dijo una sola cosa, confesión. Confesión. Eso para mí era nuevo, confesión. ¿Sabe qué hice? Tomé una concordancia normal de una Biblia de estudio y busqué la palabra confesar, confesarán, confesión,
todo lo que tenía que ver con confesión. Ahí llegué. Dios solamente perdona el pecado a partir de la confesión del ser humano de sus pecados y del apartarse de esos pecados. Escúcheme, solo a partir que ese hombre reconozca que ha pecado, lo confiese. Y yo le pregunté al Señor, Señor, pero ¿por qué te tenemos que confesar algo que tú sabes? Inmediatamente, inmediatamente me dijo, mañana te lo digo. Al otro día me manda una mujer que estaba afligida, 5 años en el Evangelio, 3 pérdidas de una criatura, con su esposo había engendrado 3 criaturas y todos se habían venido antes de formarse, antes de llegar a ser un feto, se venía en novedad de 2 meses, de mes y medio. Y cuando me puse a preguntarle, hermana, y entonces usted, no, pastor, mire, ¿cómo le parece? Yo he pedido perdón, yo cada día le pido perdón al Señor por todos mis pecados. Y cuénteme una cosa, ¿por qué cree que usted no puede tener hijos? ¿Su mamá acaso tuvo pérdida? No, mi mamá no tuvo ni una pérdida. Mi mamá, somos 7 hijos y todos nacieron bien y todo lo demás. El Señor me dice, pregúntale por pecado sexual. Pecado sexual. Bueno, sí, mi papá adúltero, mi mamá también tuvo una dificultad con un hombre, engañó a mi papá. Me dice el Señor, pregúntale por abortos. Le digo, ¿se ha causado algún aborto voluntario? Y me dice, sí, pero yo ya le pedí perdón al Señor, pastor, ya le pedí perdón. Y en palabra de ciencia, porque es que eso es lo más lindo, hermano, es algo que a mí me emociona. Me dice el Señor mientras que ella me estaba diciendo, justificándose, yo ya pedí perdón, pastor. Yo tuve 2 abortos porque estaba muy niña, porque estaba en la universidad, estaba en el colegio, uno en el colegio y el otro en la universidad. Dañarían yo mi futuro donde yo hubiera tenido ese par de niños. Por eso yo lo hice, porque pues en ese momento no me convenía tener hijos. Y el Señor me descarga una cantidad de información y me dice, ¿te das cuenta? Que mientras que ella no confiese lo que hizo y reconozca su pecado, ella se va a justificar que estuvo bien haber abortado esas 2 criaturas porque le convenía, porque no le iba a dañar el futuro en su vida. Dile que me cuente que mató 2 seres humanos y que destruyó 2 propósitos que yo tenía con esos niños. Dile que me cuente. Y le digo, oiga, ¿y usted nunca le ha confesado al Señor que usted mató 2 personas? ¿Las mató? ¿Usted asesinó 2 personas pagándole a alguien para que los destrozara, para que los despedazara en su vientre? ¿Cómo, pastor? ¿Usted nunca le ha confesado eso? No, espérese, pastor, ¿cómo así? Sí, ¿usted no sabe lo que le hicieron a sus criaturas? ¿No sabe? No, sí, pues uno sabe que el legrado, ay, pastor, usted hizo matar 2 personas. Y eso es lo que le tiene que confesar al Señor. Oiga, la verdad le fue cayendo de una manera tan impresionante que ella terminó en el piso, literal terminó en el piso. Le vas a confesar al Señor que tú mataste 2 seres humanos, hijos tuyos, mataste 2 hijos tuyos. Y no solamente mataste 2 seres humanos, destruiste 2 proyectos de vida que Dios tenía con esos muchachos. ¿Tú qué sabes si él iba a ser de esos niños o de esas niñas empresarios, educadores, óigame, gobernadores, autoridad en el país, ministros del Evangelio? ¿Tú qué sabes? ¿Y tú, no, lloraba, se quejaba, mocos, reconoció el pecado a través de ¿qué? De empezar a decirle, Señor, yo los maté, yo pagué para que los asesinaran, para que los despedazaran dentro de mí. Entonces yo entendí, hermano, que por eso es que la Biblia en ninguna parte dice que Dios le dijo a alguien, venga, pídame perdón, venga. No. Él dice, estemos a cuenta, cuénteme. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero abre tu boca y cuénteme qué hiciste, qué reconoces que es pecado de lo que has vivido. Y en la medida que uno le cuenta, entonces se va dando cuenta de lo terrible,
de esa acción, de ese suceso. Y puede uno llegar, óigame, a sentirse realmente arrepentido, avergonzado del pecado. Pero escuche esto, la Biblia no dice que el perdón se consiga pidiéndolo, no. La Biblia dice que el perdón se consigue confesando el pecado. Y eso es lo que vamos a averiguar. Porque, hermano, muchos creyentes hoy en día andan por el mundo de iglesia en iglesia buscando una unción especial, buscando un hombre ungido, buscando a alguien que le ponga las manos, alguien que le diga siembre aquí para que Dios lo... Y están más endeudados que antes. Porque ¿cómo se consigue la abundancia de las cosas buenas? A través del perdón de Dios. Usted y yo ya lo tenemos. Hola. Pero ¿cómo se consigue la suspensión de las consecuencias de las cosas malas que nosotros y nuestros antepasados hicimos? ¿Cómo se consigue el perdón? Leamos un poquito, leamos. Levítico 26:40. Sí, vamos primero al Antiguo Testamento. Levítico 26:40. Está diciendo consecuencias de la desobediencia desde el versículo 14 y pinta unas cosas tan horrorosas, hermano. Desgracia, ruina, miseria, enfermedad, destrucción de los hijos. Pero entonces dice en el 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. No solamente es la iniquidad de la persona, también es la iniquidad de los antepasados. Porque yo estaba en los genes de mi papá cuando él pecó, pero también estaba en los genes de mi abuelo cuando pecó, y también estaba en los genes de mi bisabuelo, 4 generaciones atrás. Y dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, y yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. ¿Por qué? Porque lo confesaron. Mire que primero lo confiesan y luego reconocen y dicen, ah, caramba, uy, lo que hice yo fue muy mal. Y dice, y se humillará su corazón. Confesión. Por favor, acompáñeme a Proverbios 28. Encubrir, lea conmigo el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí lo está leyendo? El que encubre sus pecados. La palabra encubrir significa minimizar, ocultar, póngale cuidado, ignorar. Minimizar es que no fue tan malo. Mire, ¿sabe cuál es la triste historia de muchos creyentes? Que aún en la relación con su esposo y su esposa, ella está ofendida por lo que él la lastimó, él está herido por lo que ella hizo, pero la otra persona está diciendo, no, déjate de ser tan melindrosa, tanta bobada. No, eso no, no. Él está encubriendo. Oiga, porque si a usted le dolió, ¿por qué yo no voy a aceptar que la ofendí? ¿Tan difícil es? Claro. Y entonces, para no aceptar que cometí un error, yo le digo, ay, eso es una bobada. Usted se ofendió por eso. Si yo estaba charlando como te vi la vena brotada aquí de la ira que tenías, ay, no me haga caso. No, tengo que hacerle caso. Eres mi mujer, eres mi marido. Y la persona entonces minimiza la acción, la ofensa, el pecado, dice, o lo encubre, o dice, no, lo que pasa es que usted me hizo dar rabia. Ese no prospera. Prosperidad lleva a la abundancia. Prosperidad trae la abundancia. Prosperar es en un ámbito general, que las cosas vayan mejorando en mi vida y en tu vida. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso no puede suceder en aquel que hace injusticia, ocultando el pecado, minimizándolo, tratando de justificarlo. No. Pero dice, más el que los confiesa, ¿y qué cosa? ¿Y sigue haciendo lo mismo? No. El que los confiesa y se aparta. Yo siempre
yo siempre le digo a los muchachos, porque me encuentro, oiga, jóvenes cristianos que se casaron siendo cristianos, pero que andan en una desgracia impresionante, peleados, separados, con deudas, con dificultades, con problemas, no se soportan. Y cuando yo me doy cuenta que es que ellos tuvieron sexo antes de casarse, fornicaron, así se llama la palabra bíblica, fornicaron, pecaron sexualmente y que nunca confesaron antes de casarse su pecado de fornicación, sino que creyeron o pensaron o alguien les dijo que la Biblia dice, el que fornica y se casa alcanzará misericordia. No dice así. Y ellos de alguna manera engañados hicieron eso. Tuvieron sexo y se justificaron diciendo, no, nos vamos a casar. ¿Y qué? Si cuando tuvieron sexo no eran casados, pecaron, fornicaron. Y la palabra fornicar dice prostituirse. Y alguien preguntará, ¿por qué? Si él es mi primer hombre, ella es mi primera mujer. Pero no tenían un compromiso. Oiga, se vendieron a la pasión. Bueno, ese es otro tema. Escuche, entonces la persona llega a creer que en alguna parte de la Biblia dice, el que fornica y se casa alcanza misericordia, o el que peca y ayuna alcanza misericordia. Oye, hermano, es que en la iglesia cristiana se tuerce tanto la verdad, se desvía tanto por el pensamiento de tantas personas, pero la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, a ver, dígalo conmigo, el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que consigue el perdón. Ese alcanzar misericordia ese es que recibe el perdón de Dios. Entiéndame. Ese alcanzar misericordia es que ahora, por la confesión del pecado y por apartarse de él, viene el perdón de Dios. Y si viene el perdón de Dios, entonces la abundancia de las cosas buenas va a venir a mi vida. Hola. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Eso es. Entonces vamos encontrando el camino bíblico de cuál es el motivo por el cual muchos cristianos que ayunan, que oran, que ya no hacen cosas malas, que ya no andan desviados por ahí, pero pareciera que el Señor a ellos no les quiere dar bendición, no les quiere dar abundancia de las cosas que les pertenecen, porque es mi derecho, el suyo también, ¿sí o no? Pero no, ¿qué será? Que por un lado nada, por otro nada. Por eso, porque es que el perdón no se consigue pidiéndolo, el perdón se consigue confesando el pecado. No, pero le estoy leyendo el Antiguo Testamento. Yo necesito saber si el Nuevo Testamento dice eso. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, mire, escúcheme esto, principio bíblico. El perdón viene como consecuencia de la confesión del pecado y del apartarme de él. El perdón ni siquiera habría que pedirlo. Pero estamos tan acostumbrados. Sí, no está mal que usted después de que le diga con detalle y me deleité en esto y lo hice y sabe qué, Señor, mire que pero ahora siento el dolor, ahora me avergüenzo, Señor, haber hecho esa porquería, era un ciego y no me justifico, lo hice, soy culpable. No hay problema, hermano. Dígalo, Señor, perdóname. Pero es que usted ya confesó. Perdóname porque yo estoy apartado de eso. Perdóname porque no volveré al mismo camino. Perdóname porque nunca volveré a ejercitarme en esa porquería de pecado. Bueno. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que es una consecuencia natural, es una consecuencia automática del que confiesa y se aparta. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, oiga, y este es un valor agregado, limpiarnos de toda maldad, nos libra de las consecuencias que el pecado nos trajo, nos libra de las consecuencias que el pecado trajo a nuestra vida. Te trajo ruina, el Señor te la quita. Te trajo escasez, el Señor te la quita. Enfermedad, el Señor te la quita. Hermano, yo viví eso. Yo estaría muerto si yo no hubiera llegado a la vida cristiana.
De hecho, me dio una cosa bien horrorosa, sin haber cumplido un año. Me venían pronosticando eso los médicos, a usted le va a dar esto. Yo llegué a la vida cristiana, a la iglesia cristiana, en marzo, y en enero del año siguiente, sin haber cumplido un año de estar yendo a una iglesia cristiana, eso reventó. Me dijeron, corra para el hospital, hospitalícese, porque esto es una de esas enfermedades que no tienen reversa, ¿no? Y el Señor me dijo, no, Héctor, bote toda esa droga que tiene y metámonos en ayuno 3 días. Y en 3 días el Señor me puso un hígado nuevo, así. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que perdona, restaura. Dios al que perdona, lo sobreabunda de cosas buenas. La situación está en que muchas veces por falta de fe, por falta de conocimiento, yo no puedo tener fe en algo que no conozco. Yo no puedo creer en algo que no he entendido. Pero si yo conozco que es mi derecho disfrutar de la abundancia de todas las cosas, bueno, yo hago lo consecuente, yo hago lo correcto y me apodero de lo que es mío, la abundancia. Mire entonces lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podría entonces yo volver al Antiguo Testamento y leerle un poquito, unos textos bíblicos en Jeremías 33 para que nos demos cuenta cómo el Señor muchas veces hizo eso? Y sabe que el pueblo de Israel en el día del Yom Kippur, el día del arrepentimiento, ellos confesaban su pecado. Ellos lo saben. De hecho, estaba escrito, estaba establecido en todas las sinagogas, cuando un israelita llevaba el corderito por la expiación de sus pecados, él tenía que poner sus 2 manos sobre la cabeza de ese animalito y confesar los pecados que había cometido ese año pasado. Confesar, ellos lo tienen claro. Entonces el lamento, el día de la lamentación, era que se postraban delante del Señor y empezaban a gemir y a llorar y a confesar sus pecados, a reconocerlo. 33, Jeremías 33, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice el 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré, que yo les haré. Ahí está. Por el perdón entonces viene la sobreabundancia. Perdóneme, usted y yo ya tenemos el perdón de Dios. No, yo no sé si usted lo duda, pero yo no tengo duda. El Señor te llamó fue para perdonarte. Ahora, las consecuencias de la vida pasada, y no hemos todavía hablado de nuestra propia vida, no hemos hablado de lo que puede estar pasando con lo que hicimos en la vida pasada. Pero escúcheme, las consecuencias de nuestra propia vida y de la vida de nuestros antepasados, así como está escrito, hermanos, son quitados solo por la confesión. No estamos hablando de la salvación. Entienda, hermano, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que una persona, si llega y le dice al Señor, Señor, perdóname por todos mis pecados. Dios, que hizo en él ese trabajo de cambiarle la naturaleza, de darle un espíritu nuevo y de darle un espíritu, su Espíritu Santo nuevo allí, listo. Ya, él dice, listo, estás listo para la salvación. Se muere y se va, no para la condenación, se va para la salvación. Pero si sigue viviendo y él sencillamente se queda con ese perdóname, él puede seguir viendo cómo las consecuencias de lo que hizo le llegan. Y puede ser que viva el resto de una vida pobre, afligido, con enfermedades,
no con abundancia de bien, con abundancia de mal. Y es ahí donde encontramos cristianos que dicen, no, pues el Señor me tomó del mundo y yo era esto y yo era lo otro, pero gloria a Dios, no me he acostado con hambre, aunque sea una aguapanela con pan, y Él le parece bueno. Usted y yo que conocemos la verdad no nos conformamos con eso, porque sabemos que el Señor Jesucristo ganó más de una aguapanela con pan para nosotros y nuestros hijos. Él ganó más. Óigame, Él ganó más. ¿Por qué conformarnos con que no? Pues ahí vamos, gloria a Dios. Ahí con la ayuda del Señor, ahí vamos. No, hermano, no. Mire cómo el Señor dice de su pueblo Israel, les daré abundancia de paz, les daré abundancia, los sanaré, haré cosas maravillosas. Y el cristiano no, resignado a que ya tengo la salvación y allá en el cielo voy a vivir tranquilo, porque aquí en la tierra difícil. No, para nada. Ya, entremos, tratemos de avanzar un poquito. Gálatas capítulo 3, volvamos a retomar el Nuevo Testamento. El versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, oiga, léalo, 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién fue Abraham? Un hombre enfermo, se murió joven, un hombre pobre, arruinado, tuvo que andar por ahí pidiendo una tacita de azúcar entre sus vecinos. ¿Sí? Bueno. Y más que la herencia de Abraham, yo tengo la herencia de Cristo. Porque aún todo lo que se le prometió a Abraham se cumplió en Cristo. Y ahora Cristo me dejó a mí herencia. Ya no me dejó promesa, herencia. Listo. Bueno, quiero entonces decirle que teniendo claro lo que tiene que pasar con nuestros antepasados, bueno, se lo voy a dejar más claro todavía. Si usted me dice, pastor, ¿cómo hago yo para confesar los pecados de mis antepasados que yo no conocí? Yo no los conocí. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? ¿Ellos fueron muy buenos? ¿Fueron justos? No. Entonces yo no necesito ahora, si yo conozco que mi abuelo fue brujo, que mi abuela fue bruja, listo, yo tengo cosas puntuales que confesar, pero lo que no conozco, no se preocupe, yo me voy a Gálatas capítulo número 5 y del versículo 19 al 21 yo puedo identificar cosas que son muy importantes para la confesión de los pecados de mis antepasados. Ahora déjeme dejarle claro, usted al confesar los pecados que cometieron sus antepasados, no puede pedir perdón por ellos. Ellos ya están donde tienen que estar. No sé si fueron cristianos en la salvación, aunque no confesaron sus pecados, listo. Pero si no los confesaron, eso no se puede hacer nada para ello. Pero entonces, lo que estamos pidiéndole al Señor es que perdone los pecados de ellos, no que los perdone a ellos. ¿Para qué? Para que al confesar ese pecado, al confesarlo, se suspende el derecho legal de los demonios sobre los descendientes de esas 4 generaciones. Y de esa manera, usted que los está confesando va a ser libre de las consecuencias del pecado que ellos cometieron, libre del derecho legal que esos demonios tomaron por el pecado de 4 generaciones atrás. ¿Usted está entendiendo eso? Ahora, ¿qué confieso? Gálatas 5, 19 al 21. Aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecado sexual, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Aquí hay pecados relacionales y pecados de ocultismo. La idolatría, la hechicería son pecados de ocultismo, pero las enemistades, los pleitos y los celos son pecados de relación. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de pecados de relación? Pecados que cometemos cuando nos relacionamos con los demás. Hermano, por favor, una persona con el alma herida vive cometiendo pecado porque cada vez que se relaciona con alguien, sea con su esposo o con su esposa, bla, bla.
lleno de ira, lleno de pleito, de contienda, lleno de celos, lleno de envidia, una amargura horrorosa. Que no piense que porque va a la iglesia y dice aleluya, gloria a Dios, si se muere así se va para el infierno, lo dice la Biblia. Por eso es que es tan necesaria la sanidad del alma, hermano, que Cristo vino a hacer en usted. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, no se deje engañar de nadie. Usted no quedó listo cuando hizo la oración de fe. Nadie quedó listo cuando hizo la oración de fe. Eso es una mentira que el diablo le quiere hacer creer al cristiano, que se la hizo creer durante años enteros, siglos enteros. Por eso vivieron mal en esta tierra. Y por eso muchos de los que se llaman o se hicieron llamar cristianos, no los vamos a ver en la salvación. ¿Por qué? Se murió con una ira, se murió con una venganza contra alguien, se murió con una envidia, con una enemistad, no le hablaba ni a la mujer. El día que se murió, eso vomitaba maldición contra esa persona. No me toca, y es que cristiano. Se lo resumo de esta manera. En Gálatas 5, del 19 al 21, podemos encontrar 4 clases de pecado. 4 clases. Pecado sexual, pecado de ocultismo, pecado de muerte y pecados de relación. Ahí está homicidios, bueno, eso. Entonces esos 4 grupos de pecado, cuando usted quiera confesar los pecados de sus antepasados, bueno, averigüe cuáles son todos los pecados sexuales. Es fácil. Violaciones, no, hermano. Listo, haga una lista. Señor, yo vengo a confesar los pecados de mis antepasados. No, que no le vaya a quedar ninguno sin confesar. ¿Usted conoció a su tatarabuelo? Bueno, usted no puede garantizar que haya sido una mansa paloma. De hecho, si estamos cargando con tanta consecuencia. Ahora, los pecados de ocultismo. No necesita hacer grandes averiguaciones. Lo que usted tenga en la mente, lo que usted haya conocido. Conjuros, pócimas, bebedizos, riegos, la sábila detrás de la puerta, el amuleto, todo eso. Hechicerías, brujerías, invocaciones de demonios, espiritismo, eso. Confiéselo. 3, pecados de muerte. En los pecados de muerte está el homicidio, está el suicidio, pero está también las masacres, ¿no? Pastor, yo nunca he oído que mis antepasados hayan hecho una cosa tan fea. Y por allá un tío, todo viejito, le dijo, ¿qué? Ve, si tu bisabuelo, las tierras que consiguió, las consiguió matando a todos los que las poseían y se fue apoderando de ella, imagínese. Entonces, el aborto voluntario es un pecado de muerte. ¿Otra vez? El aborto voluntario es un pecado de muerte. Los pecados de relación están ahí claritos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, envidias. Todo lo que la amargura produce en un ser humano, confiéselo. Confiéselo. Hay familias de nuestros antepasados que se mataron entre ellos por un pedazo de tierra. Que 2 hermanos se enamoraron de una misma mujer, eso mataron hasta con el nido de la perra, acabaron con todo eso por eso, por una desgracia, por una pasión, por un deseo. Y no se respetaron entre la familia. Entonces, cuando usted confiese eso, usted sabe que trabajando en esos 4 grupos no se le va a quedar nada por confesar. Y si no lo hicieron, al menos con la mente, alguna vez lo pensaron. Es que ese es el problema, hermano, que a veces uno no entiende, que lo que nosotros no hicimos, literalmente, con la mente lo hicimos. Y en toda clase de pecado nosotros caímos. Bueno, yo para que usted de pronto no se va a sentir mal. Listo. Le voy a decir algo que fortalece mucho la escasez, la abundancia de escasez, la abundancia de ruina, la abundancia de enfermedad. Y es lo mismo que el Señor desde el Antiguo Testamento le está diciendo al pueblo de Israel. El ocultismo reflejado en idolatría, reflejado en prácticas demoníacas, reflejado en todo lo que tiene que ver con la agorería, con todo lo oculto, hermano, todo. Y nuestros antepasados practicaban eso. De hecho, en algunas regiones, como los llanos,
Por allá no hay en años pasados no habían médicos, ¿no? En esos caseríos, en esas poblaciones por allá en medio del llano, lo que había era un brujo, un brujo. Le llamaban de diferente forma, pero era el brujo. Y hacían todo lo que había que hacer, la consagración. Cuelgan ropita de niño así en un árbol y le tienen un nombre, muchas cosas de esas. Mire, póngale cuidado, que en Hechos capítulo número 19 tenemos un ejemplo, lo alcanzamos a ver, Hechos. Vamos a leer el versículo número 18 y 19. En ese avivamiento tan poderoso varios avivamientos que vemos registrados en Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice el versículo 18. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando, ¿venían qué? Pidiendo perdón. ¿No? ¿No dice así? Confesando y dando cuenta de sus hechos. El judío conoce eso, hermano, el israelita conoce eso. Él no se puede acercar a una persona a decirle, mire, yo he pecado contra usted, como lo hacen por aquí, que por aquí la gente se le arrima a usted y le dice, hermano, pues así, sin querer decir la verdad, hermano, pues si en algo yo lo he ofendido, yo ni me doy cuenta, si en algo yo le he ofendido, pues perdóneme. ¿Sabe que cuando las personas se acercan a mí en esa actitud, yo le digo, no hay problema, yo voy a orar por usted, lo perdono de todo corazón, pero le doy un consejo, cuando llegue a la casa, cuéntele al Señor qué fue lo que hizo contra mí, porque si no confiesa, por más que yo ore por usted, por más que lo perdone, baila. Claro. Entonces, mire que ellos lo tenían claro. Ellos se arrepentían porque escuchaban la predicación del evangelio y venían confesando y dando cuenta. Mire, yo practicaba esto. Mire, yo hacía lo otro. Mire, yo era terrible. Claro. Porque ellos conocen el poder de la confesión, el principio tan poderoso de la confesión. Ay, pastor, y yo le tengo que decir a mi marido que yo le decía a mis hijos que él era un haragán, que él era un sinvergüenza, que él era la porquería más grande del mundo. Yo le tengo que decir. No, espere que sus hijos reproduzcan eso que usted les dijo. Entonces dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Quiero decirle algunas cosas que están establecidas en la Biblia. La primera generación de agoreros, de espiritistas, de santeros, la primera generación de personas ocultistas puede llegar a ser ricos. De hecho, escúcheme esto, en la actualidad la gnosis se predica en medio de la gente pudiente, de la gente que tiene dinero. ¿Sabe qué he observado? Y lo vengo analizando y estudiando desde hace muchos años, tal vez desde el tiempo que me convertí, porque yo antes de tomar la decisión de estar en alguna iglesia, yo me averigüé. ¿Qué doctrina había en el lugar donde yo vivía alineada con la Biblia? No pude encontrar ninguna, pero la más alineada era la iglesia cristiano-evangélica. Era el lugar donde se tomaba la Biblia y aunque no se hacía, pero se decía, la Biblia es el único manual para el cristiano. De todas maneras, el pastor predicaba otras cosas, ¿no? Y tenía conceptos que la Biblia no tenía, pero allí fue donde me quedé porque me di cuenta que era el lugar donde se trataba, al menos se trataba de obedecer la Biblia. Pero entonces me di cuenta que la gnosis, cuando la persona, póngale cuidado a esto, la persona llega, ellos son captados porque tienen dinero, captados porque esa ciencia fue creada para que la gente de la alta alcurnia, eso fue en siglos atrás, en el tiempo de Pablo, pues no tuviera que revolverse con los esclavos, ¿no? Esto fue diseñado para que el amo no tuviera que estar junto al esclavo en el mismo lugar donde se ministraba la palabra, porque muchas veces, aunque el amo era el amo de ese esclavo y en el día lo mandaba y le decía,
quítese de aquí, no moleste, vaya, y lo castigaba. Cuando iba a reunirse en esa casa donde se reunían para escuchar la palabra, resulta que ese esclavo era el que ministraba la palabra, el que daba la palabra, y entonces ya se sentían en desventaja. Los ricos se consiguieron una doctrina diferente que hoy usted y yo podemos identificar como la nueva era, y en muchos lugares se llama gnosis. Pero me he dado cuenta que después de la primera generación de gnósticos, la segunda generación es enferma y arruinada, la tercera mucho más. Y hay una cosa, como ellos juegan con la creación, como ellos juegan con eso de transmutar el semen. Transmutar es elevar el semen de las glándulas seminales al cerebro para tener poder y todas esas cosas. Muchos de ellos terminan sufriendo de la próstata. Bueno, eso es terrible. Pero lo que le quiero decir es eso. Estas personas que vinieron dando cuenta y entregaron los libros y los quemaron y dijeron, mire, nosotros practicábamos la magia, practicábamos el ocultismo, es lo que nosotros debemos entender. Si alguno de nosotros en el pasado practicó alguna clase de ocultismo, perdón, no podemos dejar de confesarlo ante Dios. En ese tiempo ellos confesaban públicamente. A nadie le interesa, hermano, lo que fue usted, solo a Dios. ¿Quién entiende eso? Pero mucho cuidado con esta otra partecita, y creo que me va a quedar parte de esto para mañana. Mucho cuidado con esa partecita. No guarde nada. Increíble, hermano, encontrarme que una persona que fue enferma por idólatra, por practicante de ocultismo, entonces vamos, si está enferma todavía, ya tiene 3 años, 4 años en el evangelio, resulta que nos cuenta que en una campaña evangelística de su pueblo, el Señor la sanó a través de un evangelista que invitaron de su congregación, la sanó, y en 3, 4, 5 meses empezó otra vez el dolor. Y esas cosas, hermano, que yo no puedo entender, yo inmediatamente le digo al Señor, Señor, ¿usted me ayuda? Yo quiero ayudar a esta persona, pero yo no entiendo. Si tú la sanaste, ¿por qué ella está de nuevo enferma? Oiga, y el Señor es más lindo. Muchas ocasiones, bueno, en muchas no me ha dicho nada, pero en otras ocasiones, por palabra de ciencia me ha mostrado, ella guarda el anatema debajo del colchón. Me dijo ese día, ella guarda el anatema debajo del colchón. Y yo le pregunté a la señora, no muy anciana, no, joven así como yo, de 60 por ahí, pero ¿lo está dudando? Oiga, resulta que, hermano, en una enfermedad tan horrorosa, en unos dolores en todo el cuerpo, y me decía, mire, hace 5 meses yo caminaba, iba, venía, y otra vez esto. Y le digo yo, ¿qué tenés debajo del colchón? Palideció inmediatamente. ¿Qué, pastor? ¿Qué tenés debajo del colchón? ¿Qué es lo que estás guardando por ser valioso para ti? No, es algo que me regaló mi hijo y para mí es de mucho valor. Va sacando un demonio en oro, óigame, una figura en oro que la habían alumbrado, que la habían conjurado, que le habían prendido, ay, hermano. Pero porque era en oro y se la había regalado su hijo, ahí la tenía guardada. Mire que estas personas quemaron los libros. ¿Qué hicieron? ¿Los guardaron para ver que de pronto sirviera para algo, sí? No. Se deshicieron de todo aquello que practicaron. Se deshicieron de eso, hermano. Y muchas veces seguimos guardando con amor alguna estampita, alguna cosa de la que formó parte de nuestra vida, y decimos, ¿qué será? ¿Qué pasará? Pues no te has arrepentido, porque ni lo habías confesado, ni te habías deshecho del anatema. Y hoy en día casi no se habla de esto, ¿sabe? En el tiempo cuando yo nací de nuevo, en ese tiempo se hablaban cosas y de pronto se inflaba, se decían cosas que no están escritas en la Biblia. Como por ejemplo, que un demonio se le podía meter a una mujer en las uñas pintadas porque se las pintaba. O que si se ponía una sombra o se maquillaba, en el maquillaje, le veo los demonios en ese maquillaje, se los veo. Y la Biblia no dice eso, ¿no? Pero entonces, después de un tiempo, ya no se volvió a predicar de estas consecuencias que le estoy diciendo yo, que están en la Biblia. Hermano, nada que haya formado parte
de la desgracia de otros o de la misma suya, puede seguir en su casa, puede seguir formando parte de su vida. No. ¿Quién está entendiendo eso? Usted va a leer eso en la casa y mañana seguimos hablando de esto. Amén. Porque ya estamos en las consecuencias de mi propia conducta. Dele la gloria a Dios.